bienvenidos una vez más a mi canal Tragos entre Amigos. En el día de hoy vamos a estar hablando sobre cómo hacer el escarchado o el rimmer para las copas de los cócteles. Vamos a comenzar por explicar cómo lo hacemos para un Bloody Mary o un Bloody Caesar. Lo primero que vamos a hacer es utilizar esta bandeja para hacer el rimmer o el escarchado. En esta bandeja tenemos una sección que es para echar el jugo de limón o el elemento que va a utilizar para humedecer las copas. Tiene una parte también donde puedes echar los productos salados y otro donde puedes echar los productos dulces, aunque puedes echar lo que desees, pero bueno, viene así. Para el Bloody Mary se utiliza un polvo, aquí normalmente lo venden en las tiendas, que es específicamente para él. Ahora, si no lo tienes, puedes también hacer una mezcla entre una sal de celerí o apio y un poco de pimienta negra. Entonces, lo primero que vamos a hacer es poner un poco de jugo de limón en la bandeja. Ahora vamos a tomar la copa y humedecer el borde. Escurrimos un poco y luego simplemente lo vamos a pasar aquí donde está ya el polvo que se utiliza para el escarchado. Quitamos el excedente y aquí tenemos ya el rimmer para el Bloody Mary. El próximo que vamos a preparar es para el margarita. Para el margarita vamos a utilizar una técnica diferente. Bueno, para el margarita ponemos boca abajo, tomamos un limón y vamos a hacer presión sobre el borde de la copa para irlo humedeciendo. Luego sacudimos un poco. Podemos poner sal en un platillo. Y ahora lo que vamos a hacer es pasar el borde de la copa por la sal para así crear nuestro escarchado. Si se dan cuenta, es bien sencillo, no es nada difícil. A veces uno lo ve y dice, hey, ¿cómo lo hiciste tan bonito en colores? Eso lo vamos a ver más adelante. Bien, aquí tenemos ya el escarchado para una margarita. El tercer escarchado o rimmer que vamos a hacer hoy es para una michelada. Para una michelada normalmente se utiliza chamoy y tajín. Entonces vamos a usar una técnica diferente. Ahora lo que vamos a hacer es, vamos a crear una pasta con un poco de chamoy. Ponemos un poco de chamoy y ponemos un poco de tajín. Entonces lo mezclamos. Y entonces lo que vamos a hacer es pasar el borde de la copa, donde vamos a preparar la bebida, por esta pasta que acabamos de preparar. Para completar, tomamos el tajín y le ponemos un poco en el borde. Damos un pequeño golpe para quitar el exceso. Y aquí tenemos el rimmer o el escarchado para una michelada. Bien. La próxima que vamos a preparar va a ser para bebidas dulces. Permítanme limpiar un poco el desorden que se forma siempre haciendo esto.
Entonces, para bebidas dulces se utiliza azúcar. Vamos a usar dos técnicas para decorar con azúcar. Bueno, la primera, tomamos un poco de azúcar y lo que hacemos es que incorporamos colorante alimenticio. Unas gotas. El colorante alimenticio lo pueden encontrar normalmente en los mercados, en la sección de pastelería. Y simplemente vamos a mezclar hasta que tengamos bien teñida el azúcar, en este caso del color verde. Ya luego lo que hacemos es que lo ponemos aquí en la sección de la bandeja para hacer el escarchado y vamos a utilizar una técnica diferente. Cuando yo voy a hacer decoraciones con azúcar, generalmente lo que hago es que utilizo, por ejemplo, a veces me gusta hacerlo mucho en la piña colada, introduzco la copa en donde tengo el jugo de la piña y mojo el borde. Ahora, en este caso, lo vamos a hacer diferente. Vamos a hacerlo con un sirope. Voy a utilizar un sirope de azúcar o, en este caso, un sirope de maíz. Ahora, lo que vamos a hacer es que vamos a dejar caer un poco de sirope en el borde de la copa y así tienes ya otra técnica diferente. Esta técnica también la utilizo a veces con el chamoy cuando voy a hacer la michelada. Pero bueno, les quise enseñar una diferente para hacer la michelada. Entonces, vas embarrando el borde de la copa con el sirope. Verifica que haya pasado por todo el borde. Y luego lo que vas a hacer es ponerlo aquí en el azúcar y pasarlo en el azúcar. A un pequeño golpe. Y aquí tenemos ya el escarchado o el rímel con azúcar. Ahora, el último que vamos a hacer es diferente. Ahora, el último que vamos a hacer es diferente. En él vamos a utilizar un licor de granadina. Con el licor de granadina lo que buscamos es hacer un escarchado o un rímel en color rojo. Pero también lo puedes hacer con curazao azul, lo puedes hacer con menta. Vamos a ver una técnica diferente. En este caso, lo que vamos a hacer es que en un recipiente vamos a poner un poco de granadina. Vamos a pasar la copa por la granadina. Y como ya la granadina tiene color, lo próximo que vamos a hacer es pasar la granadina por azúcar. Y entonces aquí ya tenemos otro escarchado o rímel con azúcar. Entonces, hemos preparado hoy 5 escarchados o rímel con técnicas diferentes. Ya tienes varios para que puedas escoger uno de ellos o puedes hacerlo con lo que tengas a la mano. Espero que lo que has aprendido lo pongas en práctica porque pronto vamos a estar preparando algunos cócteles donde vas a necesitar hacer un escarchado o un rímel para ello. Si te ha gustado este programa y si deseas seguirnos, aquí te dejo un botón para que te suscribas y también te recomiendo que veas algunos de los videos que salen aquí en esta sección. Entonces, nos vemos en un próximo programa. Chao.